8:27 y 8 segundos. Saludo ya a mis millennials que están conectados. José Carlos Terreros del TEC de Monterrey, Alejandra Farías de la UAM, Ángel Enrique Dupuy del Poli, María Torres Arpipuz de la Ibero. Bueno, pues la verdad es que ya platicamos la semana pasada del tema que nos ocupa en estos días. El día de hoy, pues hablar de Michoacán y la lamentable muerte del Mijis, además de las escuelas de tiempo completo. ¿Quién va a empezar? ¿Quién quiere? Yo, Yuri, acordamos que íbamos a hablar del tema de Michoacán primero, y digo, qué lamentable que esté sucediendo esto en Michoacán y la verdad en todo el país, el tema de la violencia y el tema de la inseguridad. El pueblo de San José de Gracia se convirtió en un campo de guerra y creo que todo Michoacán está en guerra y no estamos precisamente en Ucrania, es México y el número de muertes es muy similar al que hay en Ucrania con la guerra. Fue un suceso que sucedió a la plena luz del día en un velorio. Eso quiere decir que la inseguridad y el narcotráfico nos han rebasado completamente. No hay detenidos, no hay cuerpos, no hay pruebas porque limpiaron el lugar de los hechos, no hay absolutamente nada hasta el momento. Y creo que como sociedad se han normalizado mucho estos ataques. Son el pan de cada día, sobre todo en Michoacán y en Guanajuato. Hoy Michoacán está rebasando por mucho a Guanajuato en índices de homicidios dolosos. No basta solo con prometer más patrullaje, que fue lo que hablaba la fiscalía, sino una verdadera estrategia para combatir el narcotráfico entre dos de los territorios más violentos y en plena disputa por varios cárteles, ¿no? En 2021, el año pasado, casi nada, Michoacán ocupó el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a justamente homicidios dolosos. Este año, llevamos 3 meses del 2022, ha habido 480 homicidios. O sea, es terrible la cifra de personas que han muerto y que ha sido por culpa del narcotráfico. Entonces, creo que el problema ya está muy rebasado en materia de seguridad y las estrategias que se están haciendo, pues es más, ni siquiera creo que haya una estrategia para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Quién más? Bueno, pues por supuesto hablar acerca también de lo que era San José de Gracia en el siglo XX. Ya Luis González nos los decía en su obra Pueblo en Vilo, en donde San José era un lugar muy tranquilo, en donde inclusive los vestigios de la revolución llegaron 5 o 6 años después. Pero hoy lo vemos en el siglo XXI y visualizamos el narcotráfico, no solamente por los distintos cárteles, sino entre la misma guerra entre jeques, digámoslo así, de los mismos cárteles, con vistas a ver quién se queda con el poder. Y creo que esa es la problemática que estamos viendo en el mismo Michoacán. Hemos visualizado matanzas, hemos visualizado pueblos independientes, pero también lo que hemos visto es que el mismo San José de Gracia ya no puede vivir con la gracia que había entendido. Entonces, si lo vemos en distintas aristas, el narcotráfico ha aumentado, en Michoacán ha aumentado de manera considerable. Ahí tenemos el caso de Aguililla, en donde los mismos pobladores dicen que no quieren ya regresar al mismo pueblo, o inclusive puede haber mayores detonaciones, esperemos. Exactamente, creo que Michoacán históricamente no ha sido pues el lugar más tranquilo, por lo menos el que nos ha tocado a nosotros, ¿no? Desde el nacimiento de las autodefensas, el narcotráfico, la policía rural, la policía estatal, los enfrentamientos entre ellos, los enfrentamientos entre diferentes grupos de crimen organizado y narcotráfico. Y ahora ver que, como bien decía Ale, en plena luz del día cierran la calle y a metrallazos en pleno velorio, creo que ya está superando lo que podríamos haber visto en Ucrania, está superando lo que estamos viendo en novelas, en historias, en las noticias. El nivel de violencia es altísimo. Como una persona que vivió en Michoacán un tiempo en su vida, sí es preocupante pensar que simplemente de estar en la banqueta puedes ya no estar, porque verdaderamente pues ni hay cuerpos, no hay nada, no sabemos, quién sabe si sí pasó, ¿no? Eso fue lo que dijeron,
que ojalá que no, ojalá que fuera mediático. Perdón, pero eso no era show. Ni a Televisa se le hubiera ocurrido, estamos de acuerdo, poner todo ese desastre en la calle. Y las pruebas están, esos videos se difundieron en redes sociales. La gente está aterrorizada, horrorizada de lo que estamos viendo que está pasando en nuestras calles, que estamos viviendo en Michoacán, que estamos viendo, como bien decía Ale, como si no pasara, ay, pues otra matanza. Oigan, no, perdón, pero tenemos que dejar de que sea natural, tenemos que en verdad decir que esto no puede pasar, que tiene que haber fuerza, que tiene que haber por lo menos alguna respuesta de algún cuerpo de algo, porque si el presidente no lo va a asimilar, si el gobernador no lo va a asimilar, si la policía no lo va a asimilar. O sea, en Ayotzinapa veíamos 43 desaparecidos que así Exacto. continúan. Ahora son 17, pero es exactamente la misma condición, desaparecidos. Nadie puede responder qué pasó con esos cuerpos, en dónde están, quién se los llevó, participó o no participó la policía, digamos, todo el entramado de los cárteles que pueda estar vinculado en esta tragedia, porque lo es, también es una tragedia. Y lo cierto, pues es que aquí, no, otra vez, pero pareciera que esta vez con costos casi inexistentes para el poder del Estado, y por Estado me refiero a nivel municipal, estatal y federal, cuando esta historia ya la vivimos hace, pues hace un sexenio, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos. 9 de la noche, 38 minutos, 32 segundos. Estamos de regreso, miércoles Millennial. Millennial, nos quedan dos temas pendientes. El fallecimiento, lamentable fallecimiento del Mijis y las escuelas de tiempo completo. ¿Quién va? Eh, si quieren, empiezo yo. Ahorita retomamos con el cancelamiento de las escuelas de tiempo completo y yo creo que va muy de la mano del tema que estábamos platicando sobre la violencia que se vivió en Michoacán. La verdad, estábamos diciendo que se está normalizando esta violencia desmedida, esta violencia sin pudor. El hecho de que apenas del día estén pasando este tipo de cosas es preocupante, no solo en el estado en el que pasó, en todo el país estamos viviendo situaciones similares y la verdad, la única forma de luchar contra esta normalización de la violencia es con la educación. Y con eso voy a arrancar el tema que también es muy preocupante, puesto que las escuelas de tiempo completo permitían luchar o por lo menos aminorar una brecha de desigualdad entre clases sociales. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que las escuelas de tiempo completo agregaban al horario escolar entre una hora y media y 3 horas y media de clase. Y nada más con este uso de las escuelas de tiempo completo se beneficiaban más de 25,000 escuelas en todo el país, lo que se viene reduciendo a 3.5 millones de niños. De esos 3.5 millones de niños, un poco más de la mitad, del 51%, son de familias de alta y de alta y de muy alta marginación. Entonces, si bien dentro del sistema educativo hay muchos baches, hay muchas cosas que arreglar, que perfeccionar, no encuentro la necesidad de desaparecer por completo esta modalidad de tiempo completo que tenían las escuelas. Se puede ir trabajando sobre la marcha, perfeccionando sobre la marcha este tipo de políticas educativas, no deshacerlas, no borrarlas, no eliminarlas de la faz de la tierra, porque esos 3.5 millones de niños que serían beneficiados, pues hoy en día, ¿qué van a hacer? Y yo creo que lo más preocupante, además de ser el tema educativo, es que estos niños también comían en las escuelas de tiempo completo, y pues al estar hablando de estudiantes de alta y muy alta marginación, pues está esa parte de quitándoles su acceso a la educación y a reducir esta brecha de desigualdad social. Aparte les estás quitando una alimentación al día con la que ellos contaban y daban por seguro. La verdad es un tema pues muy preocupante, que se puede someter a mucha discusión. Yo creo que con la educación no se puede jugar, no se puede tomar este tipo de decisiones tan drásticas. Lo hemos visto en distintos estados del país, cuando las universidades y sus estudiantes se ven implicados
los jóvenes nos unimos en solidaridad, y esa misma solidaridad que ahorita nos está caracterizando, yo creo que desde la sociedad civil, pues tenemos que expresar nuestra molestia con este tipo de toma de decisiones. Sí, concuerdo completamente. Creo que las escuelas tenían muchos beneficios, reducía la desigualdad, aumentaba la participación laboral de muchas mujeres que dejaban a sus hijos en la escuela, menor violencia familiar, porque los niños al estar en la escuela, al estar realizando actividades recreativas, pues permitía que no convivieran en entornos que muchas veces se tornan violentos dentro de sus hogares. Una mejor nutrición, ya lo mencionaba José Carlos, y alejaba a los niños de los círculos de violencia. Creo que ahora, quitando las escuelas de tiempo completo, pues los niños van a salir a eso de las 12:30 del día, y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿En qué van a ocupar su tiempo libre después de hacer sus tareas? ¿Cuáles van a ser sus actividades? Eso es preocupante porque puede que esos niños al final los empiecen a captar células criminales, por ejemplo, en zonas que son rurales, que son muy marginadas, y entonces pues los niños, al no ver a sus padres, porque tal vez ambos trabajan, pues se van a ver inmersos en círculos de violencia. Creo que fue un error más bien eliminar las escuelas porque beneficiaban a muchos niños, había demostrado su funcionalidad, pues se redujo la proporción de alumnos que lograba aprendizajes básicos y aumentó los que alcanzaban mejores niveles, ¿no? Incluso ya había estudios de manera internacional que probaba que los niveles de aprendizaje habían aumentado mucho con las escuelas de tiempo completo. Entonces, creo que hay dos temas que me preocupan mucho ahorita en el mes de marzo, el tema de las mujeres, que facilitaba mucho que las mujeres pudiesen acceder a un empleo y permitía dejar a sus hijos en las escuelas. Y dos, por supuesto, el tema de la educación, porque hay un desajuste emocional y un rezago académico por el tema del COVID. Ahora, si le sumas que ya no van a estar las escuelas de tiempo completo, pues eso lo empeora muchísimo más. Un grave error. Pues, ¿no? Y cuando nosotros hablamos acerca de dónde viene el rezago educativo, pues vemos que también el presupuesto de egresos de la Federación dice que aumenta en 29% la Marina, pero disminuye en realidad el 14.62% en mantenimiento para la escuela. Entonces, si lo vemos de esa forma, ¿a quién estamos apoyando en realidad? ¿A la Marina o a la educación? Nosotros podemos ponderar el rezago educativo, pero gracias a que se disminuyó el rezago educativo, a que aumentó la educación, podemos ver al Mijes en la Diputación Local de San Luis Potosí y que hoy en paz descansa. Eso es lo que nos ayuda a la educación. Nos ayuda a una reinserción social, nos ayuda a promover políticas públicas en pro de todas las personas en estado de vulnerabilidad, pero también lo que hace es permitir que las personas jóvenes, adolescentes, niños y niñas en el país puedan tener un futuro prometedor que hoy en día estamos luchando. Al final de la historia, el presente nacional es el joven mexicano y nunca hay que olvidarlo. Claro, ¿y cómo podemos esperar mejorar, aumentar niveles educativos, mover a México si estos niños están concentrados en que les duele el estómago porque no han comido nada? Para muchos de estos niños era la única comida completa que tenían al día, porque como ya bien lo decía José Carlos, pues son familias muy marginadas, de muy alta marginación, con muy pocos o escasos recursos. Entonces es reprobable que sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de consulta de nada, y además sin ninguna alternativa para todas las personas que participaban de estos programas, se haya quitado el programa de un día para otro porque sí, y básicamente porque necesitamos poner agua. Sí, claro que necesitamos poner agua, y claro que las escuelas deben de tener sanitarios, y mucho más en medio de una pandemia como la que ya estamos viviendo desde hace 2 años. Pero eso no significa que de buenas a primeras puedes llegar a quitar este programa así nada más, porque además te estás llevando entre las piernas el interés superior de una cantidad impresionante de niños que se van a ver afectados de manera inmediata a partir de mañana, y que eso se va a reflejar no solo en sus estudios, pero en su vida familiar, en su vida a futuro, en las oportunidades que puedan tener, porque la educación es un derecho bisagra. Y si le damos en la torre al derecho bisagra, ¿dónde van a acabar esos niños después? Como bien decían, no sabemos, mejor esperanza, crimen organizado. Y lo que sorprende Entonces, mucho,
corríjanme si me equivoco, pero lo que sorprende mucho es que el desmantelamiento de programas sociales que digamos sí tenían un impacto directo, sobre todo entre las familias de menos recursos en el país, pues son los primeros recursos o programas sociales que se han recortado en aras de la austeridad. O sea, Así sí, es. las becas, pero las becas no construyen futuros, ¿eh? Para nada. O sea, pienso en los programas de guarderías, por ejemplo, y al final ahorita este tema de escuelas de tiempo completo, y un poco varios más que a uno pues sí se le rompe el corazón y se le sume el estómago de pensar en los costos presentes y futuros del desmantelamiento de estos programas, ¿no? Gracias, millennials. Los espero por acá el próximo miércoles. Gracias, Yuri. Buenas